¿Qué haces cuando sabes que algo no está bien, pero todo el mundo te dice que lo dejes pasar? Cuando te dicen, no seas tan estricto, nada más hoy, danos chance. ¿Te ha pasado? Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una profesión, una responsabilidad y un propósito. En cada episodio exploramos las decisiones, los retos y las soluciones que forman parte del ejercicio profesional de la seguridad y la gestión integral del riesgo. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un Día Seguro, el podcast de la seguridad integral. Hoy iniciamos la temporada número 3. 3 temporadas ya. Soy José Luis Covarrubias y me acompaña, como siempre, Sergio San Martín. ¿Cómo estás, Sergio? Doctor, muy bien, gracias. Qué gusto comenzar la tercera temporada. Y hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que todos creemos que es importante, todos creemos que conocemos, pero realmente es más como una bandera o es más como una charla de pasillo. Y hoy vamos a platicar de la ética, no como una palabra, sino la ética en el comportamiento, en la seguridad. Y esa ética que puede ser incómoda, que puede costar dinero, pero que nos obliga a decir, oye, esto no está bien, esto realmente no está bien y tenemos que actuar de una manera que esté dentro de los parámetros de esta ética, ¿no? Porque la ética a veces suena a discurso, la ética suena a política expuesta en la pared, pero en realidad la ética no se vive en los momentos de estrés, en los momentos de las decisiones muy importantes. En realidad la ética debe vivirse, la ética profesional, por supuesto, debe vivirse en toda nuestra vida profesional, en cada momento, en cada acción, en cada decisión, en cada palabra que estamos diciendo. Creo que el profesional de la seguridad integral tiene una gran responsabilidad en esto de la ética, entender justamente por qué lo que hacemos debe ser lo correcto. Y tienes toda la razón porque escuchas la palabra ética y la ves en los códigos impresos en documentos de la empresa, en el brochure de bienvenida, en una pared y en los discursos, pero realmente para el profesional de la seguridad será importante conducirse con ética porque nuestro trabajo con mucha frecuencia puede poner en riesgo las vidas y entonces no podemos actuar como si no pasara nada, no podemos decir así lo hemos hecho siempre y no puedo tratar de evitarme problemas. Tengo que actuar de una manera coherente con la ética, pero más allá del discurso, sino en la vida diaria, ¿no? Es correcto, doctor. Incluso creo que más allá de la vida profesional, en tu vida completa, tienes que tener una congruencia completa. Ahorita me estoy acordando de hace un par de semanas que iba a conducir una reunión y una de las personas que se presentó por parte del cliente iba en su coche manejando y yo le dije, no puedo conducir esta reunión en este momento, si tú estás manejando vamos a programarla para la siguiente vez. Y ahí me puse en juego incluso la relación con el cliente porque cancelé una reunión con un directivo, con una persona importante porque iba manejando. Pero por suerte pudieron ver la realidad del tema y dijeron, bueno, este es un consultor en materia de seguridad que es congruente, no está conduciendo una entrevista con alguien que va manejando porque voy a ser un distractor. Entonces creo que la ética va mucho, mucho más allá que las palabras, doctor. Definitivamente, y pues vamos a platicar de eso el día de hoy. Y aprovecho para decirles, síganos en redes, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Sigan a Ten un Día Seguro, también a Educa Safety. Conversen con nosotros, platíquenos, díganos qué les interesaría saber, qué les interesaría escuchar para que podamos crear nuevos episodios que cumplan con la necesidad que tienen ustedes dentro de sus trabajos y sus curiosidades personales y profesionales. ¿Qué haces cuando sabes que algo no está bien, pero todos tienen prisa por continuar? En este episodio, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín hablan de un tema que atraviesa toda la práctica profesional, la ética en seguridad. No como discurso, no como frase bonita en un código de conducta, sino como decisión real. Reportar lo incómodo, negarse a firmar lo incompleto,
detener una operación cuando existe riesgo o decir la verdad técnica aunque no sea popular. Porque en seguridad, cumplir no siempre significa proteger, y hacer lo correcto a veces cuesta. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la confianza, la autoridad técnica, la presión organizacional y esas líneas que un profesional de seguridad no debería cruzar. Oye, José Luis, y además creo que este tema era obvio que tenemos que tocarlo en un momento porque conecta directamente con muchas cosas de las que hemos hablado en otros episodios, ¿no? El asunto de qué es lo que hace el profesional de la seguridad, que sabemos que no puede verse como el supervisor, como el malo que llena formatos o va y checa extintores, ¿no? Sabemos que nuestro papel como profesionales de la seguridad es muchísimo más amplio, ¿no? Hay que interpretar riesgos, hay que asesorar a la gente, hay que apoyarlos y con mucha frecuencia hay que poner límites. Y estos límites no siempre van a ir por el lado técnico. A veces estos límites tienen pues un lado ético también, ¿no? Completamente de acuerdo, Sergio. Aquí hay un punto que es fundamental, que es clave. La seguridad es una profesión de confianza. No sé cómo clasificar las profesiones, pero seguridad entra completamente en este grupo de profesionales que tiene que ver la persona, porque tenemos que transmitir confianza y seguridad, valga la redundancia, pero seguridad desde el punto de vista de que garantizamos que lo que estamos diciendo es lo correcto. Me acuerdo de una frase. Yo trabajé muchos años de la mano con el National Safety Council, y el fundador, Robert Campbell, tenía una frase, el fundador de 1913, del siglo pasado. Evidentemente yo no lo conocí, pero bueno, se mencionaba tanto la frase de este señor que decía: "Safety is the right thing to do". Es decir, la seguridad es la forma correcta de hacer las cosas. Si no es que tengamos que buscar técnicas, es la forma correcta. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo correcto, porque es lo bueno, es lo ético, es lo adecuado para ello. Y estos límites son los que pueden dar confianza. Y sabes que aquí lo relaciono curiosamente con un papá, por ejemplo, con un padre de familia que tiene esta responsabilidad de la educación de sus hijos al principio de su vida, y pues tiene que actuar de acuerdo a lo que está diciendo. Cuando yo iba a ser papá, voy a contar aquí un tema personal. Cuando yo iba a ser papá, ya faltaban semanas para que naciera, me acerqué con mi papá y le dije: "A ver, papá, esto ya es en serio. O sea, esta criatura está a punto de nacer y estoy a punto de ser papá y de ser responsable de ese individuo que viene al planeta. Dime el secreto, dime cómo hiciste. O sea, tienes 4 hijos, los 4 de alguna u otra manera somos gente de bien, no tenemos grandes problemas, hemos hecho las cosas bien. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?". Y me dijo: "Nada, absolutamente nada. Confío en mí y en lo que hago. Y los límites por los cuales yo me conduzco los tengo muy claros. No tengo que transmitirlos, no tengo que decirlos, simplemente están claros. Es como una carretera que tiene sus bordes y tú transitas a veces en el carril del centro, a veces en un carril, a veces en el otro, pero nunca te sales del camino. Y esos límites son los que el profesional de la seguridad también tiene que tener muy claros, desde el punto de vista técnicos y desde el punto de vista conducta. Fíjate que me gusta mucho que hables de confianza, porque creo que esa es parte importante del trabajo de quienes nos dedicamos a la seguridad, ser capaces de transmitir confianza, que la gente se sienta a gusto con nosotros. ¿Cuántas veces tal vez estabas enojado con tu papá y hacías lo contrario a lo que te decía tu papá simplemente porque estabas molesto y no querías satisfacer el pedido de tu papá, ¿no? Y entonces, pues como personal de seguridad tenemos que lograr que la gente se sienta a gusto y en confianza con nosotros, pues para evitar que de repente alguien diga: ¿sabes qué? Voy a hacer esto simplemente para ponerle en la torre al cuate de la seguridad, ¿no? Porque no me cae bien y quiero hacer quedar mal su trabajo. Y fíjate que hay un libro que se llama Selling Safety, de Patrick Carroll, y él dice, por ejemplo, que para influir en la seguridad no es suficiente saber, también tienes que ser capaz de generar confianza, porque la gente va a escuchar a quien considere pues que sabe más, pero también a quien es
genuino y coherente con sus actos, ¿no? Y eso se construye en el día a día, eso es algo que no se da de la noche a la mañana. Y recuerdo, creo que en la temporada 1, este episodio de Soft Skills, de habilidades blandas que tuvimos con Gustavo de la Torre, que justamente presentaba esta introducción a estas habilidades que tenemos que tener para poder desarrollar esta confianza en nuestra profesión. Y también ahora que mencionas de autores, hay un libro fantástico que se llama Authentic Involvement, Involucramiento Auténtico, de Dan Peterson, que es uno de los pensadores más importantes en temas de cultura de seguridad, en donde él invita a la participación activa e involucramiento real de los trabajadores, de todos en una organización, para poder desarrollar una buena cultura, porque de esta manera estamos haciendo confianza, estamos involucrando a todos los actores del escenario que tienen que ver con la seguridad de una fábrica, de un inmueble, de un centro comercial, incluso de una ciudad o de un país, que sería la obligación del Estado desarrollar esta cultura de la forma correcta, de acuerdo a Dan Peterson, y que yo estoy absolutamente de acuerdo, es el involucramiento de todos. Pues creo que esto va empezando de manera interesante, así que vamos a entrar en materia. Sergio, cuando hablamos de ética de la seguridad, de la ética del profesional de seguridad, podemos inclinarnos fácilmente a esos momentos críticos, cuando ha ocurrido un incidente, cuando tenemos lesiones, cuando tenemos una amenaza a una población y que hay que tomar en ese momento, vamos a decir, crítico, ciertas decisiones. Pero creo que la ética del profesional de seguridad empieza mucho antes, incluso empieza desde que alguien estudia para ser un profesional de la seguridad, desde que va tomando las clases, las materias para formarse. Creo que es un tema que va mucho más allá de decisiones en momentos críticos, mucho más allá de cumplir normas, de cumplir obligaciones de la ley. Creo que es algo mucho más profundo. Creo que habría que pensar realmente si estoy haciendo algo a favor de la seguridad y la salud de las personas. Fíjate que ahorita pensaba que ética finalmente es lo que te permite llegar en la noche a tu casa y dormir tranquilo, haya pasado lo que haya pasado, porque sabes que actuaste de acuerdo con los valores que norman en la organización, norman en el planeta, ¿no? Y tiene que ver con la integridad, que integridad es hacer las cosas correctas aunque nadie te esté viendo. Y entonces, esto no tiene que ver con que hiciste tu trabajo poniéndole palomita a todo el checklist de los pendientes que tenías el día de hoy y llenando todos los formularios y dando los recorridos mientras ibas tal vez viendo el celular o pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Entonces, creo que la parte de la ética implica que tienes que prepararte, y lo dices muy bien, desde la escuela, porque la ética no es algo que solo vas a manejar en el trabajo. La ética es algo que envuelve tu vida y que te permite saber que eres un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen trabajador y alguien que se conduce con confianza y de manera constante, ¿no? Sin picos, sin dudas ahí de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y ahora que mencionas esto, me estoy acordando de un muy buen amigo, Juan Manuel Fraga, el doctor Fraga, que alguna vez platicando con él, me decía, bueno, me compartió un artículo que escribió y que lo invitaron a escribirlo porque muchos de sus pacientes, o la opinión que tenían, es que era muy buen médico. Decían, ¿cómo le haces para ser tan buen médico? Y el artículo que él escribió era muy interesante. El resumen era, para ser un buen médico, como para ser cualquier buen profesionista, primero tienes que ser una buena persona. Y esto tiene que ver, o me acordé con lo que acabas de mencionar ahorita, tienes que ser una buena persona para poder ser un buen profesionista. Creo que esto es fundamental para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones acertadas, para tener una conducta adecuada. Creo que esto es algo muy, muy importante. No sé cómo poderlo transmitir
o cómo poderlo explicar, pero creo que es un tema humano, porque es saber lo correcto y actuar acorde a lo correcto, porque es muy fácil burlarte a ti mismo y ser permisivo en algún momento, y bueno, hoy voy a permitirme este desliz por aquí, ¿no? Y tú sabes que no es correcto, pero te lo permites, y como no pasa nada, por ejemplo, a las 11:30 de la noche, 12 de la noche de un lunes, ¿no? No hay nadie, estoy en el rojo, no estoy viendo las dos avenidas, no pasa nadie, no hay policías, no hay cámaras de multas, ¿no? Pues qué tanto es tantito, ¿no? Me paso con mucho cuidado, eso sí, con todo el cuidado, y me cruzo y me paso el rojo. Incluso hay Fíjate, por ahí el mito de que el reglamento de tránsito te permitía después de las 11:30 pasarte sí, el alto, ¿no? Cosa que es completamente falsa, pero es como para taparte un poco esta parte ética de saber que no estoy haciendo lo correcto. quitarte un poco la culpabilidad. Oye, pues ahorita que decías que no sabías cómo, yo creo que lo hiciste de una manera magistral. No, hablando de la profesión médica, todos pensamos en un médico ético. Viene como con la profesión. O sea, tú sabes o esperas que el médico que te atienda sea un individuo completamente ético y que no tenga dudas sobre lo que va a hacer contigo y que te indique el tratamiento que debe de ser para que tú te mejores, que no te mande estudios que no deberías de tener, que no te cobre más consultas de las que tendría que hacer. Y entonces piensen, queridos escuchas, en que no sería como muy agradable tener un médico que no es ético. Y cuando extrapolas esto a la seguridad, es exactamente lo mismo. El encargado de seguridad en la empresa no puedes estar esperando o pensando que no se va a conducir con ética, porque más allá de lo que hace él en su día a día, esto puede afectar a la organización, esto puede afectar a las personas y eso podría derivarse en algunos casos en situaciones tan graves que podrían causar la muerte. De acuerdo completamente, y como para meterle un poquito de fondo y fundamento, podemos recordar a Thomas Schneid. Él plantea que los profesionales de seguridad deben definir valores, deben definir perfectamente los límites y ser muy conscientes para no cruzarlos, independientemente de las circunstancias. Hay un montón de circunstancias que pueden hacer dudarnos en la decisión que vamos a tomar, en la acción que vamos a tener. Por eso es muy importante, y lo que dice Schneider es como fundamental. Hay que plantear perfectamente bien los límites que nunca, nunca vamos a cruzar. Creo que esta idea es muy poderosa. Tener muy claro y de antemano qué es lo que yo no voy a negociar, qué es lo no negociable cuando hablo de mi profesión. Vamos a poner ejemplos reales en el ámbito profesional sin señalar a nadie ni mencionar empresas, porque estoy seguro que todas las personas que nos escuchan han vivido algo similar con relativa frecuencia. Primer ejemplo. En una empresa va a haber un evento importante y entonces para este evento el área de producción necesita arrancar una línea y tenerla en operación para poder darle cumplimiento al evento. Pero resulta que hay una condición insegura. Y entonces alguien por allí dice, normalmente alguien involucrado con el evento te dice, vamos a arrancar, no importa, y al rato lo corregimos. La persona de la seguridad, ese profesional, sabe que el peligro existe, pero también sabe que si detiene el arranque, lo van a señalar, va a ser el culpable de que esto no salga bien y tal vez va a tener dudas, ¿no? Y ahí la ética no está en saber identificar el riesgo, o sea, eso ya lo sabes. La ética está en, como decimos por ahí, agarrarte los pantaloncitos y decir, no, esto no va a seguir adelante hasta que no se corrija la condición insegura, sin importar que no sea yo el popular y no sea el mejor visto de la empresa en este momento, ¿no? Creo que este cierre que hiciste en tu primer ejemplo es como muy significativo, porque a veces mi posición dentro de la organización me hace dudar, ¿no? No voy a agradar a los jefes, ¿no? Voy a ser señalado porque fue el que no se lograron las metas, porque soy el de seguridad, que es el pleito siempre de seguridad.
¿Sabes qué? Es que eso es jugarle al adolescente. Cuando eres adolescente, buscas agradar y entonces haces una cantidad de tonterías con tal de agradarle al grupo en el que estás, pero aquí ya no somos adolescentes. Sin duda. Sin embargo, dentro de la carrera profesional, siento yo, esta es una apreciación meramente personal, que cuando uno empieza a trabajar, aunque ya no seas un adolescente, pero empiezas como en la juventud o empiezas en el inicio de tu vida profesional, entonces empiezas a aprender y eres adolescente y te tardas en llegar a la madurez. Entonces creo que eso es una llamada de atención para los profesionales de la seguridad jóvenes que sean muy rígidos en esto que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Tener nuestros límites bien establecidos. Y ahorita que comentaste el ejemplo que tuviste con este cliente, en donde inclusive había personal directivo y detuviste la junta, creo que también algo que tienes que tomar, no importa qué tan joven seas, es que tu trabajo como profesional de EHS, como el encargado de seguridad, es vigilar, bueno, no vigilar, es velar, vamos a llamarle velar por la seguridad de todo el equipo. Y entonces no importa que esto contravenga o contradiga lo que dice el director, tu trabajo es velar por esa seguridad. Entonces pararás a quien tengas que parar y detener. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre? Estoy seguro que conoces más de dos. Sí, y a propósito de lo que mencionabas de la junta esta que tuve que cancelar, me acuerdo porque justamente estábamos involucrados en un proceso, una investigación de un incidente. Entonces imagínate que si en la investigación del incidente, pues es muy fácil marcar, señalar culpables, señalar personas, a conductas individuales, en lugar de poner realmente que el sistema falló, que el procedimiento o el proceso era inadecuado, que hay un problema de una decisión gerencial equivocada. Es mucho más fácil decir, el trabajador no siguió el procedimiento, el trabajador no se puso equipo de protección personal, el trabajador violó el espacio de seguridad. Eso es lo más fácil de poner. Sin embargo, esto nos mete en un problema organizacional, nos puede poner un problema, nos pueden llamar para rendir cuentas de por qué estoy señalando a la dirección o por qué estoy diciendo a nivel gerencial. Entonces, pues lo más fácil es decir, el trabajador no tuvo cuidado. El trabajador no puso atención en la capacitación que se le dio, tuvo falta de atención, se distrajo, porque a lo mejor rescatamos por ahí una imagen donde iba caminando con el celular, claro, traía el celular. Es muy fácil señalarlo y cuesta mucho más trabajo decir claramente lo que es. Entonces, bueno, pues esto abre un problema ético enorme, ¿no? Porque desplaza la responsabilidad del individuo y deja intacto el sistema que produjo el peligro y que invitó al incidente. Y eso es como muy cómodo, ¿no? Es buscar una causa y entonces ya todo el asunto quedó cerrado, ¿no? Y es fácil decir que no, una persona no siguió el procedimiento o se confió o no sabe el equipo, que bueno, en parte puede ser cierto, ¿no? Pero si te quedas ahí, no va a haber modificaciones, no va a haber una lección aprendida y entonces la posibilidad de que el evento se repita es grande, ¿no? En el Safety Leadership, Robert De Boer plantea que pues es importante saber cómo recibir las malas noticias de que algo no salió bien y algo tristemente que es muy humano, que es buscar un culpable y buscar la forma de castigarlo. Y aquí lo que dice Boer es que hay que evitar represalias y más bien lo que hay que hacer es comprender esa brecha que existe entre cómo imaginamos que la gente trabaja y cómo trabaja en realidad. Y eso va a ser clave para pues mantener una ética profesional moderna, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, doctor. Fíjate qué fácil es señalar un culpable. Fue Juan Rodríguez el que no siguió el procedimiento y por eso se lastimó. Y entonces, bueno, lo sancionamos, le hacemos una acta administrativa, lo corremos, cualquiera que sea la sanción. Eso es lo más cómodo, lo más fácil, lo más rápido. Y es probable que este señor efectivamente se haya equivocado. Es altamente probable que haya tomado una decisión equivocada. Pero si hacemos la investigación, hacemos el análisis correcto, nos vamos a dar cuenta, o la pregunta correcta sería, ¿por qué el sistema tiene un gap que permite que el trabajador tome una decisión en materia de seguridad? Y dos, porque esa decisión que tomó no fue correcta. ¿Qué no le enseñé? ¿Qué no lo orienté yo para que tomara la decisión correcta? ¿Y por qué dejé yo el sistema con estos espacios, con estas ventanas, para que pueda el trabajador tomar las decisiones? Es muy fácil mirar al trabajador de manera individual, es muy difícil y muy incómodo ver el sistema completo.
Y fíjate que esto va siendo como la punta del iceberg de la ética, porque si estás buscando culpables, esto viene acompañado de generar un castigo, de darle un castigo a este trabajador. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que hay una gran cantidad de actos inseguros, pueden haber incidentes y no tenemos reportes porque la gente no quiere ser el culpable y no quiere ser víctima de un castigo. Y en seguridad, doctor, ocultar los peligros, ocultar los riesgos no los desaparecen, solamente los acumula. Cuando hablamos de un sistema de seguridad, un sistema ético, necesitamos que la gente tenga libertad para poderse expresar, para poder hablar tranquilamente, que sepan que no va a haber represalias, que no van a ser señalados, que no va a venir el efecto negativo posteriormente. Si el trabajador tiene miedo de reportar porque viene un castigo, porque viene una burla, porque lo señalan, van a dejar de reportar tarde que temprano y aparentemente incluso van a disminuir los índices de incidentes, pero no es que disminuyan, es que la gente los deja de reportar porque no están en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza para que puedan reportarlo. Creo que esto es algo muy importante y si dejan de reportar, la organización se queda ciega porque cada trabajador está mirando cada espacio de la empresa y puede generar esta transmisión de lo que está pasando. Esto conecta con el concepto de seguridad activa o con la cultura positiva de seguridad. En un ambiente donde las personas puedan plantear problemas, reconocer errores, pedir ayuda y expresar desacuerdos sin miedo a represalias. Y bueno, aquí no hay que confundir esto con que, bueno, vamos a ser blandos y no les vamos a exigir. No, no, no. Al contrario, lo que estás buscando es generar confianza. Y cuando tienes confianza, es más fácil pedirle a la gente que haga lo que debe de hacer y que la gente lo haga porque sienten que hay, y creo que esto también es pero realmente crítico, que te sientan como un individuo honesto, porque si ven que eres coherente con lo que haces, con lo que pides, es más fácil que pues te hagan caso. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver que la gente de seguridad entra con nosotros, por ejemplo, en unos EDIs, y seguro vas a recordar ahorita un par de casos, en donde todo el mundo trae LPP, excepto el de seguridad. Y entonces, pues no hay lógica ahí. No, completamente de acuerdo. Esta incongruencia entre la conducta y lo que debe ser cuando nos salimos de esos límites que mencionábamos hace un momento, es cuando realmente perdemos valor como profesional. Y estamos perdiendo valor como profesional porque no estamos conduciéndonos de manera ética. Y fíjate que en el campo, cuando un trabajador te dice, oye, es que este procedimiento no lo puedo cumplir así como está escrito, este procedimiento está mal, tienes dos opciones. La primera es regañarlo y decirle, pues así está, y lo tienes que llevar a cabo porque así está escrito y así lo hizo alguien desde hace años y pues está escrito sobre piedra, ¿no? Y la otra, que es la correcta, es escucharlo y comprender la distancia que hay entre ese procedimiento y la realidad. Hay veces que los procedimientos los escriben personas que ni siquiera están en el campo o no tienen la experiencia. Entonces, habrá que conocer qué es lo que ocurre. Y ahorita, fíjate que mientras hablabas, me distraje un momento porque busqué un meme que te mandé el otro día de un individuo que publica y dice, es alguien por lo visto encargado de seguridad e higiene, y dice, cuando llego, inmediatamente todo se pone en su EPP. Siento que me paso de rudo, pero la seguridad es primero. Lo cual quiere decir que cuando tú no llegas, nadie se pone el equipo de protección personal, tu trabajo está mal hecho. ¿Sabes si ahora que mencionas el tema de que el procedimiento esté separado de la realidad, que puede ser porque, como bien dices, lo escribió alguien en el corporativo y nos lo mandó, o a lo mejor lo escribió alguien en esta misma institución, en este mismo site, pero lo escribió hace 20 años, hace 10 años, ya no es la persona, el procedimiento ya cambió, las personas ya cambiaron? Para poder hacer esto se requiere una humildad institucional tremenda. Por eso los sistemas de gestión modernos, actuales, te invitan a la mejora continua. Aquí una vez que has desarrollado un proceso, que has desarrollado procedimientos, los has implementado, ha madurado el sistema, tienes que revisarlos. Tienes que revisarlos porque el simple hecho incluso
de que haya un sistema de gestión funcionando real, eficientiza el trabajo y puede ya entonces el procedimiento original ni siquiera por esa misma razón seguir siendo vigente. Entonces se requiere una gran humildad institucional para volver a revisar, decir, claro, el procedimiento no está bien, que se amarra un poco con lo que mencionábamos hace un momento de la investigación del incidente. Pues es muy fácil decir, Juan se equivocó. Es muy complejo decir el procedimiento está mal. Se requiere mucha humildad de la alta dirección de la empresa para decir, vamos a revisarlo. Fíjate que recuerdo ahorita que en el episodio 2 de la temporada 1 entrevistamos a Ricardo Nieto, que actúa como contratista y nos planteaba escenarios que no habíamos visualizado nosotros tan fácilmente porque normalmente estamos del otro lado, ¿no? Es, ok, pero me están presionando porque esto tiene que salir en cierto tiempo para que no se pierda esa cadena productiva. Y entonces, pues para lograr hacerlo en ese tiempo, obviamente tengo que saltarme algunas normas. Y entonces, qué difícil es, sin conversación, sin acuerdos, poder llegar a un punto común. Entonces, habrá que poder hablar entre todos, habrá que poder definir cómo se deben hacer las cosas, pues para que no nos estemos saltando los procedimientos, adaptar los procedimientos si eso es necesario, modernizarlos. Inclusive ahorita que hablabas, pensaba yo en tal vez hasta implica esto una adaptación cultural o de género. Tienes razón, y ahora que mencionas este ejemplo o este episodio que hablábamos de mantenimiento y seguridad, contratista y seguridad, hay una realidad. La realidad es que el trabajo se tiene que hacer. Y hay muchas visiones. El contratista, como lo está viendo, la gente de seguridad, como lo está viendo, la gente de producción, como lo está viendo, la gente de ventas, como lo está viendo. O sea, hay diferentes percepciones sobre una misma realidad y cada percepción es real, es verdad. Es decir, lo que está viendo el de ventas, que no está saliendo de la producción y no le está cumpliendo al cliente con la entrega del lote que tenía que entregar y no está viendo que hay un tema de mantenimiento, que está el tema de seguridad, que está, o sea, hay otro. Esa visión también es real. Y aquí vuelvo a jalar a Dan Petersen, este profesional que tanto desarrolló en temas de cultura y de seguridad, y él hablaba, las encuestas de percepción que están basadas en los modelos de medición de clima organizacional, pero enfocados a medición de clima de seguridad de las organizaciones, es muy importante, porque yo puedo medir en todos los niveles de la organización cómo miran y cómo sienten la seguridad. Y lo importante es cada una de estas acciones o estas percepciones es realidad para ese individuo. Va un ejemplo. A ver, Sergio, ven acá, quiero hablar contigo. Yo sé que tú eres el encargado de seguridad de la planta y ¿sabes qué, Sergio? Te quiero felicitar. Llevamos 2 años sin ningún incidente en la planta, pero mañana tiene que estar listo el mantenimiento que estamos haciendo las luminarias de la nave. No podemos seguir deteniendo la producción. Tenemos la temporada grande encima. Entonces, Sergio, ayuda por favor para que los trabajos se terminen mañana como está adecuado. Ay, jefe, híjole. Bueno, mire, lo que podríamos hacer, creo que lo que más tiempo toma, pues sí es poner los anclajes. Entonces, vamos a hacer una cosa, pero que sea nada más esta vez, jefe. Pues no vamos a poner los anclajes, dígale a los, porque son nuestros empleados, entonces ahí sí podemos controlar más. Dígales que lo hagan con mucho cuidado, que no se nos vayan a caer. Le voy a pedir otro favor, que nadie se entere de esto, esta conversación no pasó. Es más, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a comprar mi desayuno aquí afuera en lo que ponen las luminarias. ¿Le parece bien? No se diga más, Sergio. Muchas gracias. A sus órdenes, jefe. Si hoy digo que una condición es inaceptable, pero mañana la acepto porque hay prisa, porque tengo que entregar, por lo que sea, mi criterio pierde valor completamente. En esta escenificación que acabamos de hacer, queda manifiesto y queda muy obvio que la ética pues estuvo metida en un cajón y bajo llave. Y fíjate que, bueno, pues todos somos parte de un organigrama. Seas empleado, seas contratista, hay jefes, hay clientes, hay plazos que cumplir, hay bonos, hay pagos pendientes.
Y entonces cuando llega alguien de un nivel mayor de autoridad o cuando hay una presión de relevancia, pues empezamos en algunos casos a pensar en ceder. Yo lo admito, a mí me ha costado trabajo en algunos momentos porque sabes que no vas a ser el más popular al dar tu opinión, al de tener un trabajo que está dentro de una ruta crítica, pero tienes que hacerlo. Y el ser, el que sea posible que te prestes a las negociaciones, automáticamente va a tirar tu imagen y tu credibilidad en la empresa, porque entonces es, ¿sabes qué? Ve con Sergio y dile que esto urge y que va a ser igual que la vez pasada, porque ya lo hiciste una vez. Y entonces, si ya lo hiciste una vez, esto va a ser el cuento de nunca acabar y tu trabajo dejará de ser significativo. La conducta ética profesional es acumulativa. La cultivas y la generas todos los días. Y es como la confianza. Bueno, es la confianza. Y en un acto, en un momento, falla. Y no tiene que suceder algo. No tiene que hacerse de la vista gorda el de seguridad, irse a las tortas para que hagan la tarea, que muchas veces sucede, ¿no? Incluso le dan vacaciones al de seguridad cuando hay que hacer ciertas tareas de mantenimiento para que no estorbe y no haga bien su trabajo. Esto no es correcto porque en un acto, aunque no suceda una consecuencia, aunque no haya una lesión, por haber sido flexible, perdemos completamente credibilidad. Ojo, y uno cree que no nos ven, uno cree que no se dan cuenta, pero absolutamente todo se ve. Todo mira hacia arriba y todo se ve. Aquí el chiste será hacer las cosas de manera tal que no rompas la relación. Y entonces, ¿qué tendrás que hacer ahí? Bueno, pues es ser firme, ser profesional. Y creo que algo que puede funcionar es que en toda empresa hay una misión, visión y valores. Y lo que te dicen es, cuando tengas dudas, cuando algo no te quede muy claro, lo que vas a hacer es voltear a ver la misión, la visión y valores y basar tus decisiones en esos puntos. Y entonces, inclusive, hasta te puedes de alguna forma deslindar del problema y decirle, jefe, me encantaría hacerlo, pero la misión o los valores de nuestra empresa implican que tenemos que conducirnos de esta y esta y esta otra manera. Y entonces, siendo coherente con el código de ética de la empresa, que ahora las normas ISO te los piden y las certificaciones empresariales te los piden, podrás decir, me estoy basando en el código ético de la empresa y basándome en ello, esto se tendrá que hacer de esta manera. Y de esa forma no rompes la relación, haces evidente que eres un profesional y logras que las cosas se hagan pues, de la mejor manera posible. Claramente también Patrick Carroll lo dice, en donde hay una gran importancia sobre influir sin depender únicamente de la autoridad formal. Es decir, yo me puedo ir más allá de la autoridad formal porque mi jefe me lo puede pedir, el director de la planta me lo puede pedir, pero como tú bien dices, y esto me parece que es fundamental, ahí hay dos valores, honestidad y cumplimiento. Y yo tengo que cumplir las normas, es mandatorio, es obligatorio y tengo que ser honesto, ¿no? Y esos son los valores de la compañía que van por arriba del CEO, ¿no? Esto es la máxima autoridad dentro de la organización, entonces me puedo ir por ahí. Si hay formas de hacerlo, también lo importante es hacerlo sin ser destructivo de la organización, sin agredir a la organización, es decir, tomar los elementos, y esto, bueno, son las habilidades blandas que un profesional tiene que desarrollar de manera muy, muy importante. Hay que ser valientes, hay que ser justos, hay que ser honestos y hay que tener un sentido humano enorme. Uf, habilidades blandas, eso que creo que es algo de lo que adolecemos mucho y que tenemos que retomarlo. Creo que hay que comprometernos, vamos a hacer un episodio más de habilidades blandas. Y fíjate que ahorita que comentabas esto también me quedé pensando en que, pues finalmente, esto va a hacer que la gente te respete más, porque se van a dar cuenta que eres derecho, que buscas pues medir a la gente con la misma regla y con la misma regla que te mides tú. Recordaba ahorita, y estoy seguro que tú tienes algún ejemplo en tu vida profesional también, de esos jefes que pues hacen lo que se les da la gana y ordenan y piden, pero ellos no cumplen. Y también los otros que son
el primero en poner el ejemplo, en primero en cumplir las reglas. Y entonces, si tú actúas de esta manera, lograrás que la gente pues te respete, o será más fácil que la gente te respete, y entonces tus juicios, tus recomendaciones tendrán un mayor valor. Si dejamos la ética solo en la conciencia individual, estamos incompletos. Esto no es un tema solamente de una persona. Claro, que el profesional necesita valores, pero la organización también. También debe crear condiciones para que actuar éticamente sea posible, porque pedirle valentía a una persona dentro de un sistema que castiga la verdad es profundamente injusto. Exacto, y no basta con decirle a los empleados, sean íntegros. También hay que preguntarse si tienen canales para informar, para escalar sobre un peligro, si cuando lo hace y se atreve a reportar algo, pues sus recomendaciones se escuchan y se respetan, si hay protección y se evita que haya represalias a quien reporta algo. O sea, si por ejemplo alguien te reporta un problema en el área de operaciones, pues asegurarnos que el área de operaciones no vaya a desquitarse con esa persona, saber si la dirección está dispuesta a escuchar malas noticias o es de las que pues, prefiere mejor escuchar buenas noticias aunque sean falsas, perdón, y si los indicadores premian la realidad o se encargan de maquillar el desempeño, ¿no? Porque si solo premiamos ese concepto de cero incidentes, pero castigamos cada reporte, entonces lo que estás haciendo no es promover la seguridad, estás promoviendo el silencio. Sergio, ese es un punto central. Como diría mi querido amigo, esto es muy interesante, ¿no? Las métricas mal usadas pueden generar dilemas éticos. Si el bono, el reconocimiento o la reputación del área o del profesional depende de no reportar incidentes, lo que estamos haciendo es invitar, es empujar para crear un incentivo perverso y no reportar. Robert de Boer advierte sobre la necesidad de la transparencia, de recibir malas noticias y de evitar que la presión por indicadores o castigos destruya el aprendizaje. El indicador con datos irreales va a generar un indicador irreal que solamente va a lucir bonito en el muro de indicadores, pero no sirve absolutamente para nada. Y de esto ya hemos platicado. ¿Cuántas veces llegamos a una empresa y hay de manera orgullosa una lona que dice, llevamos 856 días sin incidentes? Accidentes en realidad es lo que ponen, ¿no? Y tiene hasta sus números ahí que van cambiando día a día. Y bueno, está bien, felicidades, pero la pregunta es, ¿llevamos 800 días sin incidentes o llevamos 800 días sin que la gente reporte? Porque además yo pienso ahorita, si de repente yo me tropiezo, yo me lastimo con el montacargas, no voy a ser el que va a ir a Seguridad y Higiene a decir, ¿qué creen? Pues ya no llevamos 800 días, ¿no? Reseteamos a cero y entonces voy a evitar reportarlo. Y tú por ahí recuerdo que tienes una anécdota que no sé si platicaste en algún episodio, pero y digo, y si sí lo hiciste, platícalo porque siempre hay gente nueva que nos escucha y es muy buena. Lo traje en algún episodio, no me acuerdo en cuál, creo que al principio del podcast, y eso es un caso real porque yo estaba ahí. Era una empresa, porque me invitaron, estaban festejando el 1.000.000 de horas hombres sin accidentes y tenían ya en el campo de la planta, tenían la carpa, tenían ya el catering listo para hacer los festejos y todo, cuando un trabajador se lastimó un dedo y el trabajador corrió al baño a esconderse, a tomar papel higiénico, a envolverse la herida, a presionarse para que no sangrara y ocultarlo, y lo trató de ocultar lo más que pudo, pero pues la lesión era importante y pues finalmente la sangre lo delató y bueno, se generó ahí un tema, pero el evento de festejar estas 300, este 1.000.000 de horas hombres sin lesiones hizo que este hombre se escondiera y ocultara, porque a lo mejor no iba a haber una represalia, porque yo conozco la empresa, no era una empresa de represalias o de señalar o de castigar, pero la represalia social es como si está todo listo para la boda y el novio se raja 10 minutos antes, ¿no? O sea, ya el señalamiento está tremendo. Y creo, Sergio, que esa es la reflexión profunda de este episodio. La ética de inseguridad
no solo pregunta qué hacemos cuando ocurre un incidente, qué hacemos cuando ocurre una lesión. Pregunta qué condiciones estamos creando para que la verdad pueda aparecer antes del fallo, antes del peligro no controlado. Y fíjate que eso cambia todo porque una cultura ética no va a ser la que no tiene fallas. Una cultura ética es esa que no esconde las fallas, aprende de ellas y actúa antes de que estas fallas se materialicen y lesionen a alguien. Queremos conocer tu experiencia. ¿Has enfrentado una decisión de ética difícil como profesional de seguridad? ¿Alguna vez tuviste que sostener una recomendación incómoda para proteger a las personas? Nos encantaría escucharlo. Entonces, compártenos esta reflexión en LinkedIn, Facebook, Instagram o X como Ten un día seguro o también escríbenos a hola@tenundiaseguro. Y tus experiencias pueden ayudarnos a que otros profesionales tomen mejores decisiones. Y bueno, pensando en tomar mejores decisiones, vamos a pasar a nuestra ya recomendada y conocida sección de 5 recomendaciones prácticas. Doc, cuéntame una. Se me ocurre como una fundamental es tener bien claro y definir tus líneas no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? Tenerlo bien, pero tenerlo previamente definido, antes de que haya presión, antes de que el jefe esté arriba de ti, antes de que tu cliente te lo esté exigiendo, tú ya tengas bien claro cuáles son tus no negociables. ¿Qué estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a no hacer? De esta manera, bueno, pues vas a tener una base sólida para tu ética profesional. ¿Qué otra podríamos tener? Mira, yo creo que hay que documentar con claridad técnica, no con miedo o con intención de complacer a quien les los reportes. Los reportes tienen que ser objetivos, verificables y tienen que servir para tomar decisiones, para generar cambios. Y bueno, no hay que exagerar, pero tampoco suavizar o minimizar peligros que son relevantes, ¿no? ¿Qué otra más, Doc? Creo que una muy importante, nuestra tercera recomendación sería no confundir el cumplimiento con la protección o con la seguridad real. Muchas veces las normas, muchas veces, no nada más me refiero a las mandatorias obligatorias por parte de la autoridad, sino las internas dentro de la compañía, pueden quedarse cortas para una seguridad o para una protección real de los trabajadores. Entonces, no confundir que por estar dando yo un cumplimiento, por tener un checklist lleno, por haber presentado los reportes, por haber mandado los datos para los indicadores, ya cumplí mi materia de seguridad. No, el tema va mucho más allá. Ok, creo que la número 4 podría ser que como profesional de EHS tienes que construir confianza antes de poder ejercer tu autoridad. Y entonces involúcrate, sea alguien que sea parte de la organización, que te vean como parte del equipo, no como un capataz, no como el regañón, no como alguien ajeno. Escucha, visita la operación, entiende cómo trabaja la gente, ve cuáles son sus necesidades y cuando hagas un compromiso con la gente, cúmplelo. Esta credibilidad ética la vas a construir día a día con tu trabajo, con tu presencia, con tu convivencia con la gente. Y finalmente, la recomendación número 5 que te regalamos acá en Ten un Día Seguro, hay que promover espacios seguros donde las conversaciones, donde las malas noticias se puedan decir a tiempo, se puedan decir de una manera simple. Y esto, la manera de hacerlo es buscar la confianza, que bien estaba diciendo Sergio en la recomendación anterior, pero también generando una actitud de buscar eventos, de buscar peligros, de buscar cuestiones muy concretas, pero no culpables. Si señalamos hacia culpables, estamos generando una incomunicación, un ambiente que no es sano para la conversación honesta y franca. Hay que buscar justamente el tema de buscar los peligros, los eventos, los hechos y no a las personas. Esta quinta que medio me enredé diciéndola, pero va por ahí, ¿no? Generar un ambiente donde las conversaciones puedan darse de manera libre.
Sergio, me parece que hoy tocamos un tema que no siempre es cómodo, pero sí indispensable. La ética del profesional de seguridad no es un adorno, no es una política pegada a la pared, es el núcleo de nuestra credibilidad. Podemos tener tecnología, indicadores, normas, procedimientos, certificaciones, ser el non plus ultra, pero si el criterio ético falla, el sistema entero se vuelve frágil, porque la seguridad depende de información confiable, decisiones honestas y personas dispuestas a decir la verdad técnica. Así es, José Luis, y yo cerraría con una idea práctica, ¿no? La ética no se improvisa en un momento de mucha presión. La ética se prepara antes con valores claros, con competencia técnica, con documentación seria, con comunicación profesional e inclusive con redes de apoyo. Y el profesional de la seguridad debería de saber cuáles son esas líneas rojas, qué no va a firmar, qué no va a ocultar, qué definitivamente no va a permitir y qué no va a normalizar. Porque cuando el riesgo toca la puerta, no siempre hay tiempo para en ese momento ir construyendo el carácter, ¿no? Y también debemos reconocer que actuar éticamente puede tener un costo, tiene un costo, puede incomodar, puede retrasar una operación, puede generar una conversación difícil, pero el costo de no hacerlo puede ser mucho, mucho mayor. Una lesión, una vida, pérdida de confianza, una tragedia que ya no puede darse vuelta atrás. Y ese es el aprendizaje de este episodio. La ética en seguridad es tener la capacidad de proteger la vida incluso cuando la presión empuja en sentido contrario, ¿no? Y no se trata de ser perfectos, se trata de ser honestos, competentes y valientes para que podamos reconocer lo que se debe de corregir antes que sea tarde. Así que haz tus correcciones y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Favor. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde Anaya. Coordinación de invitados, Graciela Zapata Sierra. Comunicación y marketing, Coque Aguirre. Edición, Gina Dávila. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Ten un día seguro. Todos los derechos reservados.